Poner al universo en primer lugar no es una idea bonita ni una frase de moda. Es una reconfiguración total de cómo decidimos vivir. Yo no lo entendí leyendo libros ni repitiendo afirmaciones. Lo entendí cuando la vida me quebró lo suficiente como para rendirme por completo. Y fue ahí, en medio de ese colapso, que descubrí que el verdadero poder no está en controlar, sino en alinearse con una inteligencia que todo lo sostiene. Muchos intentan crear desde el esfuerzo, desde el miedo, desde el ego, pero el campo cuántico no responde al que fuerza, responde al que vibra. Solo cuando dejé de buscar resultados y empecé a convertirme en el tipo de persona que ya los vivía, las cosas comenzaron a moverse a una velocidad que no se puede explicar con lógica. Ese cambio fue radical. Tuve que deshacerme del personaje que había construido, de la mente que todo lo medía, del yo que siempre quería más. Porque el universo no se rinde ante tus planes. Se manifiesta cuando tú te rindes ante él. No como sumisión, sino como fusión, como reconocimiento de que tú no estás separado del todo. Tú eres el todo, expresándose en forma humana. La manifestación no ocurre cuando haces algo especial. Ocurre cuando te conviertes en alguien nuevo, cuando vives como si ya fuera real, cuando vibras con tanta coherencia que el campo no tiene otra opción que reflejar eso en tu realidad. Ese es el punto de inflexión. Ahí empieza la verdadera magia. Creí que la realidad era lo que podía ver, tocar y medir, pero cuando me encontré con el concepto del campo unificado, algo dentro de mí despertó. Era como si todas las piezas encajaran de golpe. Ya no se trataba solo de espiritualidad o ciencia, era una comprensión viva, profunda, de que todo está conectado por una red invisible de energía e inteligencia. Una conciencia que lo atraviesa todo. Nuestra percepción limitada nos hace creer que somos cuerpos separados, viviendo experiencias individuales, pero esa es una ilusión creada por los sentidos. En el fondo, somos una extensión del mismo campo energético que da origen al universo. Y ese campo no está allá afuera, está aquí, en nosotros, esperando a que dejemos de resistir y comencemos a escuchar. Entrar en contacto con ese campo no se logra desde la mente lógica. No se accede pensando más fuerte ni repitiendo frases. Se accede sintiendo. Se accede rindiéndose. El campo responde a la vibración, no a la voluntad. Y fue ahí donde entendí por qué muchas veces nuestras intenciones no se materializan, porque seguimos intentando crear desde la limitación del yo pequeño. Ese campo no distingue entre tú y el resto del mundo. Para él no hay separación. Es por eso que cuando logras entrar en un estado de presencia profunda, cuando silencias la mente y te fundes con el momento, el campo comienza a reflejar tu estado interno. No manifiestas desde lo que piensas, sino desde lo que eres. No se trata de pedir, sino de sintonizar. Y en ese estado de fusión, de unidad, de silencio absoluto, es donde todo comienza. No hay urgencia, no hay miedo, no hay necesidad. Solo hay un reconocimiento. Ya eres parte del todo. Y cuando vives desde ahí, la vida empieza a organizarse de una manera que parece mágica, pero no lo es. Es solo coherencia con el origen. Durante mucho tiempo, intenté controlar cada detalle de mi vida. Hacía listas, planificaba, me esforzaba, creyendo que cuanto más control tuviera, más cerca estaría de mis metas. Pero el universo no funciona así. Cuanto más trataba de controlar, más me alejaba de lo que deseaba, porque el ego, por más sofisticado que parezca, no tiene el poder de crear desde el vacío. Solo repite lo que ya conoce. El ego necesita garantías, quiere certezas, resultados inmediatos, pasos concretos. Pero el campo cuántico no obedece a esa lógica. No responde al miedo disfrazado de planificación. Responde a la confianza, a la entrega, a la apertura. Y eso fue lo más difícil para mí. Dejar de necesitar saber cómo, cuándo o de qué manera. Soltar fue un acto de valentía que me cambió para siempre. Descubrí que cuanto más intentaba dirigir el proceso, más interfería con él. El acto de observar con ansiedad lo que no llegaba, lo que debería estar sucediendo, lo mantenía lejos. Fue cuando me rendí,
cuando empecé a soltar las expectativas, que el flujo natural del universo comenzó a operar. No porque lo forzara, sino porque por fin me hice a un lado. El ego busca controlar el camino, pero el alma ya conoce el destino. Y cuando dejamos de intervenir con nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras urgencias, aparece algo mucho más grande que nosotros. Yo tuve que morir a esa parte mía que quería tener todo bajo control. Y en ese vacío encontré una fuerza nueva. La de confiar en lo que no podía ver, pero que ya estaba en movimiento. Liberar el control no es renunciar al deseo, es dejar de obstaculizarlo. Es permitir que el universo actúe con una inteligencia que va más allá de lo que la mente puede comprender. Cuando el ego se calla, el campo se activa, y en ese silencio comienza la verdadera creación. No fue hasta que experimenté la coherencia entre el corazón y la mente que comprendí lo que significa realmente estar alineado con el universo. No era solo meditar o imaginar cosas bonitas. Era alcanzar un estado físico, emocional y energético tan profundo que todo mi cuerpo se volvía una antena de pura sintonía. Una especie de portal interno que me conectaba con algo mucho más grande que yo. Durante años, creí que el cerebro dirigía el proceso de creación, pero fue el corazón quien me enseñó lo contrario. Su campo electromagnético es mucho más poderoso que el del cerebro, y cuando el corazón late en un estado de gratitud, amor o compasión, el cerebro se alinea, se apaga el piloto automático, se disuelve el estrés, y nace un nuevo estado del ser, uno que abre puertas invisibles. Recuerdo con claridad la primera vez que lo sentí. Estaba meditando, pero no era una meditación más. Había una armonía interna, una sensación de paz tan completa que por un momento desaparecí como individuo. No había tiempo, ni cuerpo, ni historia, solo conciencia expandida. Y al regresar, algo en mí se había transformado. Era como si hubiese tocado el origen. Pero ese estado no llega solo. Hay que entrenarse. Yo tuve que desprogramar el hábito de vivir en tensión, de reaccionar ante todo, de pensar sin parar, porque esos patrones generan incoherencia. Y un cuerpo incoherente no puede sintonizarse con el campo cuántico. La creación no ocurre en medio del caos interno. O vibras alto, o sigues repitiendo lo conocido. Hoy sé que la coherencia entre corazón y mente no es un lujo espiritual. Es una condición para manifestar. Cuando los pensamientos claros y las emociones elevadas se encuentran, el universo escucha. Y cuando escucha, responde. Porque ya no estás creando desde el esfuerzo, estás creando desde la unidad. Una de las cosas más poderosas que he presenciado fue ver cómo una persona sanaba su cuerpo sin medicina, solo sosteniendo un estado elevado de ser. Y eso no fue magia, fue ciencia viva. Porque el cuerpo escucha, y cuando le hablas con emociones elevadas como el amor, la gratitud o la alegría, él responde. Pero no se trata de sentir eso porque algo bueno pasó. Se trata de sentirlo antes, sin ninguna razón externa. Vivimos atrapados esperando que algo cambie allá afuera para recién sentirnos bien por dentro. Pero esa lógica es inversa. Si quieres crear una nueva realidad, primero tienes que sentirla como si ya fuera cierta. Yo tuve que reprogramarme para despertar cada mañana eligiendo un estado emocional que no dependiera de nada ni de nadie. Y al principio costaba, pero con el tiempo se volvió natural, orgánico, real. Sostener un estado elevado no significa negar lo que duele o fingir que todo está bien. Significa elegir conscientemente regresar a tu frecuencia original, a tu punto de poder. Y ese punto no está en el pasado ni en las circunstancias. Está en tu capacidad de decidir cómo quieres sentirte, aunque todo a tu alrededor parezca lo contrario. He visto a personas atraer cosas extraordinarias sin pedirlas. ¿Cómo lo hicieron? No fue por suerte, fue porque sostuvieron un estado interno alineado con lo que deseaban vivir. Se convirtieron en una vibración irresistible. Y cuando vives así, no necesitas forzar nada. Lo que es para ti, llega, porque tú ya te convertiste en su reflejo. Los estados elevados son llaves, no puertas, sino llaves. Y cada vez que entras en uno, accedes a una parte del campo cuántico que estaba cerrada mientras vibrabas en miedo o carencia.
Crear no es forzar, es recordar quién eres. Y cuando lo recuerdas, el universo responde sin que tengas que buscar nada. Durante mucho tiempo le tenía al silencio, al no hacer, a quedarme sin pensamientos. Pero fue justo ahí, en ese espacio sin forma, donde encontré algo que nunca había sentido antes. No era vacío como ausencia, era vacío como origen, un tipo de presencia tan profunda que no necesitaba explicación. Ahí no había yo, no había historia, solo había totalidad. Y entendí, Dios vive en el vacío. El ego odia ese lugar, quiere llenarlo con ideas, con ruido, con urgencia, pero el campo cuántico no responde al ego, responde al silencio, al espacio, al no saber. Tuve que aprender a cruzar ese umbral, a quedarme quieto sin expectativas, sin exigencias. Y cuando lo hice, algo dentro de mí se reordenó. Como si la inteligencia universal dijera, por fin dejaste espacio para que yo actúe. Ese espacio de nada es en realidad un campo lleno de potencial puro. Todo lo que aún no existe en el mundo material, ya existe ahí, esperando manifestarse. Pero solo puedes acceder a él cuando sueltas la necesidad de controlar, cuando dejas de pensar y empiezas a ser, cuando te disuelves en la conciencia misma sin querer agarrarte de ninguna identidad. Muchos quieren manifestar pero siguen apegados a su versión anterior. Siguen queriendo resultados sin atravesar el vacío. Pero no hay creación verdadera sin vacío. El vacío es el útero de toda posibilidad. No es un lugar al que se va, es un estado al que se llega cuando dejas de resistir y te rindes por completo a lo desconocido. Fue ahí donde todo empezó a cambiar. En el espacio donde no pedía nada, donde no buscaba nada, recibía todo. No porque lo exigiera, sino porque ya no lo necesitaba. Y en esa entrega absoluta, el universo se mueve. Porque no hay interferencia. Solo hay una vibración abierta, receptiva, lista para crear desde la nada. Pasé años creyendo que tenía que esperar el momento adecuado para que las cosas se dieran. Vivía corriendo detrás del futuro, atrapado en la lógica del calendario y del reloj, hasta que comprendí una verdad que me dio la vuelta entera. El tiempo y el espacio son percepciones mentales, no son leyes universales. Son marcos que usamos para no perdernos, pero que nos limitan si los tomamos como absolutos. Cuando entré en contacto con el campo cuántico, todo cambió. Descubrí que el pasado, el presente y el futuro no están separados por una línea recta. Existen al mismo tiempo, como capas superpuestas de una misma realidad. Y si eso es cierto, y lo es, entonces no tengo que esperar que las cosas sucedan. Puedo sintonizar con ellas ahora, incluso antes de que aparezcan físicamente. Experimenté esto muchas veces, meditando, visualizando, sintiendo el futuro como si ya fuera parte de mi presente. Y lo más increíble es que las situaciones que imaginaba empezaron a manifestarse con una precisión que no se puede explicar con lógica. Pero no era magia, era física energética. Yo no estaba cambiando al mundo, estaba cambiando mi vibración, y eso cambiaba mi punto de acceso a una versión distinta de la realidad. La mayoría todavía intenta crear desde la materia, trabajando más, luchando, esforzándose, pero el nivel material es el último eslabón de la cadena. La creación real comienza en la conciencia, en ese lugar sin forma donde la energía se mueve antes de hacerse visible. Cuanto más comprendí esto, más solté la necesidad de que las cosas tengan sentido. El universo no funciona con lógica lineal, funciona con resonancia. Y por eso colocar al universo primero es tan poderoso, porque significa romper con la idea de causa y efecto como la conocemos. Significa vivir como si el futuro ya estuviera aquí, como si el tiempo no fuera una espera, sino una oportunidad de alineación. Porque en el campo cuántico, todo ya es. Y lo único que tienes que hacer es sintonizar con ese ya. Todo cambió cuando entendí que manifestar no era cuestión de suerte ni de merecimiento, sino de coherencia energética. No era algo místico ni abstracto, era una fórmula precisa, y esa fórmula tiene dos componentes que deben unirse como una sinfonía perfecta: intención clara y emoción elevada. Eso es lo que activa el campo. Eso es lo que transforma pensamientos en experiencias. La intención clara es más que un deseo. Es una visión específica, con detalles, con propósito.
Es visualizar una escena como si ya estuviera sucediendo, con tanta precisión que el cerebro no pueda distinguir entre la experiencia real y la imaginada. Cuando haces eso, estás reconfigurando tus redes neuronales, estás entrenando tu sistema nervioso para vivir ese futuro ahora. Pero pensar no es suficiente. Lo que realmente abre el campo es la emoción que acompaña a ese pensamiento. La emoción elevada, gratitud, amor, alegría sin razón, es el combustible, es la señal que envías al universo para decir, esto ya está ocurriendo dentro de mí. Y el campo cuántico no responde a palabras, responde a frecuencia, a intensidad, a autenticidad emocional. El error más común es intentar pensar en positivo mientras se siente miedo o duda. Eso crea una contradicción interna que bloquea la creación. El universo no escucha lo que deseas, escucha lo que vibras. Por eso tuve que reentrenar mi cuerpo para que sintiera antes de ver, para que se emocionara con un futuro que aún no había llegado, pero que ya era real en mi interior. Y ahí es donde la fórmula cobra vida, cuando no solo sabes lo que quieres, sino que te conviertes en alguien que ya lo vive. En ese punto, ya no estás pidiendo al universo, estás colaborando con él, estás vibrando al nivel de lo que quieres atraer. Y cuando eso sucede, las coincidencias se multiplican, el tiempo se dobla, y lo imposible empieza a parecer inevitable. Después de todo el proceso, visualizar, sentir, vibrar, llega el momento más crucial, soltar. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque soltar no es renunciar, es confiar, es dejar de empujar y empezar a permitir. Es decirle al universo, yo ya hice mi parte, ahora tú haz la tuya. Y eso no se hace desde la mente, se hace desde un estado profundo de certeza interior. Recuerdo tantas veces haberme quedado atrapado en la ansiedad de querer que las cosas pasaran ya. Revisaba señales, analizaba sin parar, buscaba confirmaciones. Pero cuanto más lo hacía, más se alejaban los resultados. Hasta que comprendí que ese comportamiento era una forma de duda disfrazada. Era el viejo yo tratando de controlar lo incontrolable. Y el campo cuántico no responde a la duda. El verdadero acto de entrega se siente como un descanso interno, como si soltaras una mochila invisible que llevabas cargando hace años. Y cuando haces eso, algo se libera, algo se abre. Es como si el universo dijera, ahora puedo entrar, porque ya no estás interfiriendo, ya no estás forzando, estás permitiendo que la inteligencia universal se exprese a través de ti. Desde que aprendí a soltar, ya no necesito evidencia inmediata para creer. Yo soy la evidencia. Mi vibración es mi declaración. Y eso me permite caminar con una tranquilidad que antes no conocía. No porque todo esté resuelto, sino porque sé que ya está en movimiento, aunque mis ojos aún no lo vean. Colocar al universo en primer lugar es justamente eso. Dejar de creer que todo depende de ti. Es reconocer que hay algo mucho más vasto guiando el proceso. Y cuando dejas de querer controlar el cuándo, el cómo y el por qué, lo que deseas llega. No porque lo necesites, sino porque ya estás listo para recibirlo. Si pudiera resumir todo lo que aprendí en una sola frase, sería esta. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Cuando esa verdad se instala en tu cuerpo, ya no vives esperando milagros, los encarnas. Porque al poner al universo primero, todo comienza a alinearse. Y lo que antes parecía imposible, se convierte en inevitable.